Un nuevo milenio siempre promete, y duele mucho cuando no cumple. Cuando cae el año 2000, no se desea mucho, no se desea que de repente Colombia se convierta en una utopía, no se desea de repente un estatus de primer mundo, simplemente se desea que mejoren un poco las cosas. El país sufrió muchísimo durante el final del siglo XX, el conflicto armado se recrudece hasta el punto de hacer el país invivible, la aparición del narcotráfico y asimismo el narcoterrorismo, y de niveles de corrupción tan altos que hay secciones del país prácticamente alejadas de toda civilización. El fútbol colombiano es entonces solo otra víctima de estas circunstancias. En el caso de Independiente Santa Fe, este es un microcosmos perfecto de la situación de Colombia. Es pobre a pesar de haber sido rico en décadas pasadas, acumulando miles de millones de pesos de deuda, fue afectado por el narcotráfico desde 1983 hasta 1996 como mínimo, y tal vez lo peor y lo más importante, la hinchada santafereña no ha celebrado un título desde 1975. Se van a cumplir 25 años desde que Independiente Santa Fe se consagra campeón de Colombia por sexta vez en su historia gracias a ganarle a Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. Esos 25 años dolían como la peor de las heridas. Santa Fe había pasado de ser el segundo máximo ganador de Colombia a ser el tercero, luego el cuarto, luego el quinto. Cuando Atlético Nacional gana su séptimo título en 1999, Santa Fe ya se ve tan relegado en su grandeza que ni siquiera se siente como sorpresa que Nacional haya logrado superar a Santa Fe en títulos. Entonces, cuando llega el año 2000, llega con él la esperanza de hacer las cosas bien, de por fin salir de esa mediocridad y de esa tristeza que había plagado al equipo durante tantos años. La fundación de la Guardia Albirroja Sur en 1997 le había dado una vida nueva al hincha de Santa Fe, a la juventud que no había visto ni un solo título pero que igual trataba de alentar con toda el alma y vida de quien no conoce la alegría pero sabe cómo inventársela. Para el campeonato de 2000, vuelve de España el supergoleador Leider Preciado, llega del Deportivo Cali el especialista en tiros libres Edison El Guigo Mafla y vuelve el canterano Mauricio Matallana, y se forma un equipo decente. Pobre como toda Colombia, en conflicto como toda Colombia, pero vivo, como todos los colombianos. Una campaña donde no todo será brillante, pero donde cada avance tendrá el valor de una reparación. Donde cada gol será más que un gol, será una forma de decir que el 2000 no llegó para repetir la miseria del final del siglo pasado, sino para abrir una puerta nueva. Y si algo sabía la gente que acompañaba a Santa Fe en ese momento era precisamente eso, que la alegría no siempre llega como un regalo grande. A veces llega como una suma de pequeñas señales. Un refuerzo que responde. Una tribuna que canta más fuerte. Un goleador que vuelve. Un tiro libre que por fin entra. Un equipo que ya no parece condenado desde el arranque. Así empieza el Santa Fe del nuevo milenio. Después de años de formatos confusos y reglas sin sentido, el campeonato se compacta en algo más sencillo. Un torneo apertura y finalización, ambos con 22 partidos para completar 44. Los mejores 4 después de jugados todos los partidos clasificarían a un cuadrangular final de donde saldría el campeón. Santa Fe recibe un balde de agua fría apenas inicia el campeonato, cayendo por 5-2 ante un Deportes Tolima que estaba empezando a forjar su nueva historia después de su descenso en 1993. Era un chapuzón terrible y que en cualquier otra campaña podría significar un desastre desde el inicio, pero entre todas las cosas, Santa Fe es resiliente. Otra derrota, y otra, Santa Fe no gana sino hasta el 26 de febrero ante Pasto, en la víspera de su cumpleaños número 59. Lo peor era que esta victoria no fue en el Campín, sino en el vetusto Luis Carlos Galán de Soacha, debido a que el Campín estaba en reparaciones para la Copa América del siguiente año. En un estadio pequeño, pero igual ante su gente, Santa Fe gana por primera vez y sigue vivo, y sigue peleando, y sigue mordiendo y respirando por sus 1000 heridas. Victoria ante Envigado, empate ante Quindío, un 2-2 excelente ante el campeón nacional y un 3-3 ante Cortuluá, con Preciado poniendo el tercero del empate al minuto 92. Se pasa de febrero a marzo y de marzo a abril. Santa Fe orbita entre el octavo y 10º puestos que no le ayudan para nada en este torneo en donde se clasifican 4, pero la diferencia en puntos no es demasiada, apenas 6 puntos de desventaja ante el líder Cali. Buscando recortar, Santa Fe se va a enfrentar a ningún otro que justamente el Deportivo Cali. La historia de Santa Fe y el Cali habían sido muy parecidas pero se habían separado en algún punto de los 90. El último título del Cali en mucho tiempo fue el de 1974, justo un año antes que el último de Santa Fe, pero en 1996 y después de empatar 0-0 ante América, Cali logra quebrar su propia racha, iniciando una pequeña era dorada en la que consigue el título de 1998 y un subcampeonato de Copa Libertadores en 1999. Ese Cali, para iniciar el siglo XXI,
decide reforzarse hasta los dientes y formar el que luego sería llamado el Green Team, en alusión al Dream Team de básquetbol en 1992. Era un rival no solo de paso sino en medio de una racha increíble. A ese huracán furioso tenía que domar Santa Fe para seguir vivo desde el comienzo. Porque si el nuevo siglo iba a ser diferente, tenía que empezar con una demostración de carácter. Si Santa Fe quería dejar atrás 25 años de frustraciones, tendría que mirar al equipo más fuerte de Colombia directamente a los ojos y demostrar que seguía respirando. Que seguía vivo. Que todavía quedaba un león escondido bajo todas aquellas cicatrices. 14 de mayo del 2000, Estadio Francisco Rivera Escobar de Palmira. No era exactamente un estadio apropiado para semejante duelo. Santa Fe contra Cali era una rivalidad que existía prácticamente desde el primer torneo de 1948 y que se había tornado en un virulento y fogoso odio en la década de los 70. Pero después de los 70, ese odio se había apagado, más que rivalidad el partido se había convertido en un encuentro entre dos equipos tratando de conmemorar sus antiguas glorias. El Cali del Cheche Hernández era increíblemente agresivo, de buena velocidad y con una pegada furiosa gracias a Mayer Candelo y el Carepa Gaviria. La defensa de Santa Fe en cambio era más bien regular, mientras en el ataque estaba Preciado, Aldo Leao Ramírez y en menor medida Jeffrey Díaz. El único jugador compacto en defensa era Hilario Cueno, que venía del modesto Cortuluá. Arranca el partido ante unas 2.500 personas, y es una final. Es tal vez el mejor partido de la historia del pequeño Francisco Rivera Escobar. El que golpea primero es el modesto Santa Fe, que lucha y vive y muerde y pelea porque no tiene opción. Pero Cali se defiende al principio correctamente, obra del carnicero Gerardo Bedoya, hasta que llega la magia. Minuto 24, el arquero Rocco tapa e inmediatamente despeja para que llegue a Santa Fe. Julio Tobar trata de marcar, pero al que le cae centra para Jeffrey Díaz y este conecta una volea increíble que deja al partido en un inesperado 1-0 a media hora de jugado el encuentro. Cali obviamente responde inmediatamente, y empata genialidad con genialidad. Gerardo Bedoya aprovecha uno de esos famosos tiros libres de laboratorio que casi nunca son efectivos pero que cuando lo son se ven espectaculares. Conecta de cabeza y es 1-1 en 40 minutos. Santa Fe cobra, sale jugando, y es tan rápido que el Carepa Gaviria es incapaz de marcar apropiadamente. Matallana recibe completamente solo y con el 2-1, liquidando al arquero Breiner Castillo. Los 15 minutos de descanso se pasan en un instante, todos quieren volver a la cancha lo más pronto posible para seguir con esta danza espectacular. Arranca el segundo tiempo y Bedoya inmediatamente marca el gol del campeonato a unos 30 metros del arco, con tanta violencia que el arquero Rocco se queda inmóvil y solamente puede permitir que el empate surja. El Cali atormenta con toda la defensa de Santa Fe, ahí es donde se puede quebrar o salir avante. A los 70 minutos, sale Leider Preciado y entra Aldo Leao Ramírez, y sale John Reino y entra el Guigo Mafla. Ya con dos superatacantes, Santa Fe le deja respirar un poco a la defensa y el partido se torna en una pelea sobre quién será el primero en marcar el tercer gol, aquel que tal vez lleve a la victoria definitiva. Y el primero es Santa Fe, y después de semejantes goles, es irónico que el tercero sea el más torpe. Minuto 87, un centro más bien largo se va más lejos de lo esperado. El arquero Castillo busca despejar inmediatamente, pero en una mala salida fatal, Castillo pierde la bola con Aldo Leao Ramírez y este mete un latigazo para poner el partido 3-2. Independiente Santa Fe 3. No, esperen. Minuto 90. Bedoya cae al piso y es penalti para el Deportivo Cali, penalti que tal vez no era pero que Mayer Candelo cobra sin mucho que esperar. Es un partido increíble, aunque parece que va a acabar en un amargo empate. Pero como cuenta la crónica del tiempo de aquel día, Santa Fe merecía más. Su esfuerzo, su claridad táctica, su temperamento y sus golazos, no podían terminar sino con una victoria. Minuto 92, igual que Bedoya lo hizo, Matallana lo haría, en el último instante, con una mente fría y quirúrgica, a los mismos 30 metros. Sí, ahora sí. Independiente Santa Fe 4, Deportivo Cali 3. Y por un instante, no importa cuál corto, Santa Fe vuelve a 1975. Santa Fe sale completamente exhausto del partido ante Cali, perdiendo 2-0 ante Cartagena, pero después de descansado, vuelve con toda la furia. Victoria 3-1 ante un pobrísimo Medellín, empate 0-0 ante Huila, 2-0 ante Envigado y tal vez el mejor resultado de toda la apertura. El 1 de julio, Santa Fe aplasta al subcampeón América por 4-1. Goles de Díaz, Preciado y Mafla, apenas un penalti tímido de Leonardo Fabio Moreno maquillando lo que era la primera goleada en años.
América había sido por mucho tiempo un cáncer que se alimentaba de Santa Fe y sus jugadores, y el poder ser capaz de quitarse a semejante lastre de encima se sentía más satisfactorio que cualquier otra victoria en el torneo. Con 8 victorias y 7 empates para 31 puntos, Santa Fe termina noveno en el torneo Apertura, posición que en teoría se ve catastrófica pero en realidad la sangre es escandalosa. Santa Fe está a solo 2 puntos del cuarto puesto Millonarios, y una buena racha pondría a Santa Fe en puestos de cuadrangular. Arranca el torneo finalización el 9 de julio, y es fácilmente la mejor demostración de poderío santafereño desde el cada vez más lejano 1987. Santa Fe le devuelve el 5-2 a Tolima ganándole ahora 3-2, luego tras 3 victorias por 2-1 al Medellín, Quindío y Cali, apenas frenando con un 0-0 ante Cartagena. Después de ahí, cae Nacional por 1-0 y luego una masacre ante Bucaramanga por 5-1. No es sino hasta el 16 de septiembre que Santa Fe pierde ante Cortuluá, un tímido 1-0 que no hace nada para detener el ímpetu de Santa Fe, quien inmediatamente se recupera ganándole a Tolima, Once Caldas, Cali, Medellín y Cartagena, apenas deteniéndose nuevamente el 22 de octubre con un empate paliducho por 1-1 ante Millonarios. Santa Fe se pone primero del torneo finalización con 43 puntos, completando entonces 71 para la reclasificación, sacándole 8 puntos de ventaja al cuarto puesto Tolima. Una victoria ante Envigado en el Campín, y Santa Fe clasificaría su primera gran final desde 1991. Durante todo el torneo, la esperanza revivió poco a poco. A pesar de que hubo un punto en donde Santa Fe era el equipo más popular de Colombia, la aparición de Nacional y América y la sequía en títulos de Santa Fe había degradado la hinchada, los hinchas viejos no eran reemplazados ni complementados por hinchas nuevos. Las asistencias bajaron de 20 o 25 mil entre los años 70 y 80 a los infames 5 mil de siempre, ese numerito que motivó de burla y mofa hasta prácticamente la era dorada de los 2010. Pero el campeonato del 2000 fue distinto, fue tal vez la primera gran campaña de muchos. Esa campaña que muchos hinchas adultos recuerdan como la primera que vieron con total conciencia, y la que los hizo verdaderos hinchas de Santa Fe. Era un equipo sencillo, humilde, pero siempre se iba a dar todo de sí para seguir vivo, y finalmente se le estaba recompensando por ello. No siempre a las buenas personas se les da lo que merece, pero cuando sucede, es tan satisfactorio que llena el alma. Porque el Santa Fe del 2000 no era un gigante invencible. Era algo quizás mejor, un club que volvía a ganarse el derecho de ser amado con plena fe. 19 de noviembre del 2000, Estadio El Campín. 9.000 personas. Una cifra no muy alta para un partido que podría clasificar a Santa Fe a la final, pero al final del día, 9.000 personas que han acompañado al equipo de su alma en las malas y ahora, en las buenas. Es una tarde hermosa, de buen sol. El rival era Envigado, ya eliminado del torneo pero con la necesidad de sumar bien para no tener que preocuparse por el descenso. Y era curioso pues Santa Fe había iniciado el año 2000 también con cierta preocupación en ese tema, apenas iniciando el año con unos miserables 49 puntos, pero junto a los 74 del 2000, ahora tenía 123, sin nada que temer, y mucho por vivir. Arranca el partido y se nota clara la desesperación de un equipo que no se quiere ir a la B. Giovanni Cassiani pone el 1-0 a favor de Envigado, pero Mafla empata inmediatamente. Es un partido emocionante, interesante, de equipos desesperados, aunque cada uno con distintos destinos, lo más alta de la A o lo más bajo de la B. Termina el primer tiempo y cuando arranca el segundo, un jovencito de nombre Mauricio Molina marca el 2-1 que temporalmente empaña la fiesta. Ese ha sido siempre el detalle definitivo del Envigado, un equipo muy joven, que pocas veces pelea título, pero a su vez es la cantera de algunos de los mejores jugadores de Colombia. La juventud es velocidad, la juventud es talento, la juventud es pasión, pero a la vez es inexperiencia y sufrimiento. Después del 2-1, Envigado se cae abajo, siendo suprimido por el grande Santa Fe. Mafla pone el 2-2 de penalti, luego Jeffrey Díaz es expulsado por juego peligroso entonces en un cambio táctico entra John Yale Moreno, quien marca el tercero, y finalmente el Guigo con un tiro libre mortal conecta su tripleta, y el sol empieza a salir en Bogotá. Independiente Santa Fe 4, Envigado 2. Por primera vez desde aquel 1991 en donde Santa Fe le gana a último minuto a Bucaramanga y se clasifica al cuadrangular final con una pequeña vuelta olímpica incluida, el club Independiente Santa Fe va a disputar la final del fútbol profesional colombiano. 25 años sin títulos seguían siendo 25 años sin títulos. Las deudas seguían existiendo. Colombia seguía siendo un país herido. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro dejaba de ser una amenaza para convertirse en una promesa. Santa Fe todavía no había ganado nada. Lo importante era que había vuelto a creer que podía hacerlo. Y por fin, el nuevo milenio empezaba a parecer un poco más amable.
Santa Fe clasifica al cuadrangular final junto a América, Tolima y el Junior de Barranquilla. La consigna es muy sencilla, el primero después de 6 partidos es campeón, nada más que decir, solamente queda salir campeón o ser condenado. Primera fecha. Santa Fe le gana por 2-1 a Tolima, América por 2-0 a Junior. América es primero, Santa Fe es segundo. Segunda fecha, Santa Fe pierde en un partido increíble ante Junior, siendo el cuarto de Junior un autogol trágico de Iván López, mientras que en Ibagué el Tolima gana por 1-0 ante América, por lo que quedan todos con 3 puntos, apenas un gol separando a todos los equipos. Se aparecen los fantasmas de 1979, cuando un solo gol de diferencia dejó a Santa Fe subcampeón ante América, dándole a un equipo tan insignificante su primer título solo por el error de no haberlo matado cuando se debía. Para eso entonces llegaba la tercera fecha, el fin de la primera mitad del cuadrangular. Ante 40.000 personas, Independiente Santa Fe se va a enfrentar ante América de Cali, y con una victoria, podría empezar a reclamar el destino que se merece. 7 de diciembre del 2000, Estadio El Campín de Bogotá. Día de las velitas. La tarde cae sobre Bogotá con una tensión hermosa. El estadio está lleno de una expectativa casi eléctrica. No es solo que Santa Fe pueda ganar. Es que, si gana, ya no estaría simplemente sobreviviendo en el cuadrangular, estaría tomando el control del relato. Estaría diciendo que esta vez el pasado no se va a repetir por pura inercia. Estaría mirando a América a los ojos no como el rival que lo venció una vez, sino como el obstáculo que esta vez tiene que caer. Porque ese es el tamaño del partido. Tanto le había quitado a América a Santa Fe, siendo el hijo consentido del cartel de Cali, que ya no había más que quitar. Un equipo inmundo, despreciable, un equipo que solamente había servido como escalera para los títulos de Santa Fe allá en esas épocas en donde el fútbol colombiano era justo. Santa Fe había dado la vuelta olímpica en 1960 y 1966 ante semejante pedazo de basura, pero el dinero sangriento inclemente del narcotráfico había cambiado la balanza, era hora entonces de cambiarla de vuelta. Arranca el partido y es una pelea, una final y una lucha. América lo intenta mediante Ferreira y Hurtado mientras Santa Fe hace lo propio con Mafla o con el ya bastante experimentado Vladimir Ambuila, que no había participado mucho de la fase inicial pero ahora se había engrandecido en los cuadrangulares. Pero los minutos pasan, y aunque la hinchada grita incluso prende una gran llamarada roja en la tribuna, el frío encoge las aspiraciones de los jugadores. De Paloma lo intenta Francisco Serrano, pero se va lejos por muy poco, parece que el primer tiempo se va a ir sin goles. Hasta que el 12 de América tumba al Guigo Mafla, y se cobra tiro libre para Santa Fe. Mafla era buen atacante, habiendo sido parte del título del Cali en 1998 y que de hecho luego lograría otros 3 títulos más en Colombia, pero más que su velocidad o su físico o demás detalles, a Mafla siempre se le recuerda por una cosa muy sencilla. La capacidad absurda, casi quirúrgica, para cobrar tiros libres. Minuto 45, a unos 25 metros, al frente una barrera y el arquero Barbat de ya muchísimos años de experiencia. Sin esperar ni un solo instante, con el empeine y con el apoyo de todo el pueblo bogotano, Mafla cobra. Quién sabe cuántos hinchas santafereños prenderían una velita aquel día, y qué deseos pedirían, pero el deseo de un simple gol, de un simple partido ganado, se iba a cumplir. Independiente Santa Fe 1, América 0. Y a falta de los 3 últimos partidos del año, Santa Fe es primero, y si se esfuerza un poquito más, y si sobrevive un poquito más, se acabarán 25 años de frustraciones. Cuando Santa Fe ve a la oscuridad a los ojos, parpadea, y ahí pierde la concentración. Y es trágico que lo haya hecho, porque la hinchada esperaba tanto, y deseaba tanto, y obtenía tan poco. La segunda mitad fue disputada mal, perdiendo ante Tolima y América y empatando el último partido ante Junior en Bogotá. Este sería la primera de una trilogía maléfica, en donde Santa Fe quedaba tercero del campeonato tanto en el 2000, como en el 2001, como el del 2002. Hubo varias razones para este fracaso, tal vez la mala relación del Pecoso Castro con sus jugadores, tal vez la falta de Leider Preciado desde julio, ya que este había vuelto a España, tal vez un poco de todo, pero ya lo hecho estaba, Santa Fe tendría que esperar un poco más. 2003 y 2004, nada, el equipo había quedado derrotado moralmente después del triple bronce y no se clasifica ni siquiera a los 8. Llega la apertura del 2005, y los mismos del 2000 vuelven a juntar las manos en señal de petición para que Dios les salvase. Santa Fe llega a su primera final de ida y vuelta desde 1971, cuando el equipo de Cañón y Ernesto Díaz derrotaba por 3-2 a Nacional, y justamente Nacional era el rival también en 2005. Lo de Nacional era parecido, habiendo perdido tanto la final de la apertura como la del finalización en 2004 en su propio estadio. Decidido a no aguantar otra humillación,
Nacional aprieta, y en última suprime a Santa Fe ganándole 2-0. 12 años más tuvo que Santa Fe esperar desde aquel campeonato del 2000. Ya con jugadores completamente distintos, ya saneado económicamente después de décadas de crisis, ya con hinchas en el cielo, ya con 37 años sin títulos. Cuando el 15 de julio de 2012, Santa Fe pone el 1-0 ante Pasto y acaba la noche como el campeón por fin, se cierra el siglo XX para Independiente Santa Fe, y nace el Santa Fe del siglo XXI, que venía gestándose desde el cuadrangular del 2000. Un Santa Fe que había pasado por el fuego, por la deuda, por la insistencia, por la fe de su gente. Un Santa Fe que, de alguna manera, había aprendido a convertir la paciencia en destino.